Nuestra unidad uno se refiere a lo que es el ámbito tributario, política y teoría fiscal. ¿A qué nos referimos con esto? Hablaremos primero de lo que es Bolivia. Nuestro país, señores, es como una casa donde habitan diferentes personas, maestros, mineros, empresarios, estudiantes, médicos y muchas otras personas más. Sí, pero esta casa tiene gastos, ¿verdad? Los gastos de esta casa, ¿con qué vamos a cubrir? Con el aporte de todas las personas que la habitan, ¿verdad, jóvenes? Entonces, el aporte es de todos, porque al interior de esta casa existe una norma suprema llamada Constitución Política del Estado, abreviado CPE. Esta Constitución Política del Estado es la que establece que es un deber de todas las y los bolivianos tributar en proporción de su capacidad económica. ¿Qué significa esto? Una persona que vende 10.000 bolivianos no tributará lo mismo que una persona que vende 1.000.000 de bolivianos, ¿verdad? Ya lo habíamos visto en lo que era contabilidad 1. Habíamos visto algo de impuestos, ¿verdad? En una unidad que era específicamente de impuestos. Claro, a grandes rasgos habíamos visto. Yo les había indicado que me van a aprender más a fondo en lo que es la materia de sistema tributario, que la llevan este año con mi persona. ¿Qué más podríamos hablar? Todo país necesita recursos. Nuestro país necesita de recursos. ¿Para qué? Para brindar diferentes bienes y servicios a la población jóvenes, tales como la atención médica, los hospitales, que ahora en esta pandemia, ¿verdad? Se ve mucho. La educación de calidad, las vías de transporte, los servicios básicos, la seguridad, la tecnología, las telecomunicaciones, todo país para brindar estos, los colegios fiscales, la educación que tienen ustedes en el instituto. ¿Quién lo paga? Los impuestos, jóvenes, nuestros impuestos de todas las personas que realizan alguna actividad económica. Ya habíamos visto en lo que es contabilidad 1, lo que es comerciante, ¿verdad? Toda persona que realice una actividad económica, entre las obligaciones está el registro en la administración tributaria, ¿verdad? ¿Qué más? Gracias a estos recursos que son nuestros impuestos, tenemos los hospitales, las carreteras, jóvenes, las telecomunicaciones. Nos prometieron, ¿verdad? Muchas cosas, a ver, pues ojalá se cumplan. Un bien o un servicio público solo puede ser mantenido con los recursos del Estado, los cuales se obtienen gracias al aporte de la población. Vuelvo a redundar, gracias a que aporte a los impuestos. Sí, jóvenes, nosotros somos un país lamentablemente netamente importador. Exportaciones exportamos muy poco. Sí, no me voy a meter en el ámbito de lo que es economía, me voy a dedicar a lo que es mi materia. ¿Sí? Entonces, ¿de qué? Para mantener estos institutos, estos colegios, el instituto, para mantener eso, para mantener el hospital, ¿no es cierto? Los SUMIS, etcétera, para mantener estas vías de transporte. ¿Qué necesita un país? Necesita de recursos. Esos recursos son los impuestos. La principal fuente generadora de recursos económicos. Entonces, como ya les decía, para el Estado es la suma de los aportes por el pago de impuestos. Podríamos decir también que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene el compromiso de garantizar, ¿qué cosa? Gracias a nuestros impuestos, de garantizar a ustedes educación, salud, seguridad, vías de transporte, servicios básicos, infraestructura, entre otros. Sabemos, ¿no? Las principales misiones de un Estado son
la educación, la salud y la seguridad, ¿verdad? Gracias a los impuestos ganan los funcionarios públicos su sueldo. Gracias a nuestros impuestos, la policía gana su sueldo, el ejército gana su sueldo, gracias a los impuestos, jóvenes. ¿Sí? Claro que hay impuestos nacionales y municipales, ya vamos a ir viendo en el transcurso de las dos primeras unidades. La formación de cultura tributaria jóvenes está ligada a la promoción de una ciudadanía responsable que ejerza sus derechos ciudadanos y cumpla con sus obligaciones tributarias. En esto tenemos que ser más que todo nosotros como contadores y ustedes futuros contadores siempre trabajar dentro de la formalidad. ¿Qué significa esto? Obligaciones del comerciante, ¿verdad? Entre ellas es su registro en la administración tributaria, apertura de NIT. Ustedes en la mayor como contadores tienen que fomentar el trabajo con personas de la formales, que significa que estén inscritas en el sistema de impuestos nacionales o la administración tributaria. ¿Estamos de acuerdo entonces? Sí, tenemos que formar cultura tributaria, jóvenes, nosotros como contadores. Una persona no puede hacerse millonario o no puede tener millones sin haber tributado, sin haber pagado impuestos. Yo puedo preguntar, ¿no? A la señora millonaria, hay una señora millonaria allá por Quillacollo. Usted, señora, ¿de dónde tiene tantos millones? Incluso salió en revistas, ¿verdad? Yo soy una empresaria. Una empresaria, ¿qué tiene que haber hecho para haber tenido esos millones, haber tributado, haber pagado sus impuestos? Otra persona me dirá, yo siempre he tenido dinero, es herencia de mis papás. Bueno, hay un impuesto a la sucesión indivisa también, jóvenes, tiene que haber pagado ese impuesto, ¿verdad? Otra persona me dirá, yo he sido un profesional toda mi vida, un contador reconocido a nivel mundial, y de ahí es mi fortuna. Bueno, señor contador reconocido a nivel mundial, tiene que haber tributado, pagado sus impuestos para tener su capital. Estamos de acuerdo, si no pagas impuestos, ¿a qué te estás dedicando? A tráfico, narcotráfico, contrabando, ¿no? Hablemos un poquito de doctrina tributaria. Para la doctrina internacional, un sistema tributario se desarrolla en 4 campos bien caracterizados e interdependientes entre sí, jóvenes. Entre estos vamos a nombrar los 4 campos. Son la política tributaria, la técnica de formulación de impuestos, el derecho tributario y la administración tributaria. Son los 4 campos de un sistema tributario. A veces la teoría nos aburre, pero sin teoría no hay práctica, ¿verdad? Hemos aprendido desde Conta 1 eso. Hablemos de la política tributaria, jóvenes. En nuestro estado, la política fiscal se basa en principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y la capacidad recaudatoria, según el artículo 323 de la Constitución Política del Estado, que es lo más alto de un Estado. Ya habíamos hablado en nuestra primera diapositiva, ¿verdad? Entonces, la política fiscal se basa en estos principios: capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria, debiendo observarse los mismos para la creación y o modificación de impuestos por los gobiernos autónomos, departamentales y municipales. Sí tenemos que observar estos principios antes de crear o modificar impuestos.
La política económica general establece los requerimientos relativos a la magnitud de los recursos tributarios y los lineamientos en cuanto a sus objetivos previamente determinados, y en base a estos requerimientos, previo estudio y conocimiento de los efectos de los impuestos, ¿sí? Le va a corresponder a la política tributaria entonces distribuir la carga, ya sea por sectores económicos, sectores geográficos, estratos de ingresos u otros criterios, y definir los impuestos que deben ingresar al sistema tributario. ¿A qué se refiere? Vamos a ver en el transcurso de toda la materia cuáles impuestos llevamos según el 843, ¿sí? Cuántos son nacionales, cuántos municipales. Nosotros vamos a dedicarnos más a los nacionales. Para crearse esos impuestos, la política tributaria, ¿en qué se basó? En estos principios, ¿sí? Podemos hablar de la otra división, ¿no?, de la doctrina tributaria, la técnica de la formulación de los impuestos. ¿Esto a qué se refiere? Es precisamente una técnica la que debe estructurar y dar forma a los impuestos que la política tributaria ha establecido, ¿sí? Después de tener los impuestos, necesitamos una técnica para formular esos impuestos con las características instrumentales suficientes para cumplir de la manera más eficaz posible los objetivos asignados a cada uno, teniendo en cuenta al mismo tiempo, ¿sí? La correcta interacción de la política tributaria y la técnica de la formulación de los impuestos jóvenes debe dar por resultado un sistema tributario óptimo. Hablemos del otro campo de la doctrina tributaria, que es el derecho tributario. Este derecho tributario comprende al estudio de todo lo concerniente al impuesto. Ya tenemos los impuestos, ¿verdad? Mediante la política tributaria, el estudio, ¿verdad?, según los principios. Una formulación de impuestos hemos tenido, ¿no es cierto?, en las técnicas de formulación. Ahora, ¿qué necesitamos? El estudio de todo lo concerniente al impuesto como institución jurídica. Cumple dos funciones principales. Estas funciones serán, entonces, por una parte, da las normas. El derecho tributario entonces nos va a dar las normas necesarias para la correcta formulación de los impuestos, y por otra parte nos va a establecer aquellas normas que van a regular las relaciones jurídicas entre sujeto activo y pasivo. Ahora ustedes se preguntarán qué es sujeto activo y qué es sujeto pasivo, ¿verdad? Eso lo vamos a llevar en lo que es mi siguiente unidad, mi subsiguiente. Voy a llevar primero la 24051. ¿Por qué? Voy a llevar primero lo que es el Código Tributario, la Ley 2492, perdón. Vamos a llevar primero eso. ¿Por qué? Porque antes de entrar a fondo con lo que es impuestos, ¿qué necesito que me sepan? ¿Qué es sujeto activo? ¿Qué es sujeto pasivo? ¿Verdad? Yo no puedo indicarles directamente, irme a lo que es el IVA, indicar el sujeto activo de este impuesto es tal, el sujeto pasivo son tales personas, no, ¿verdad? Si no les doy primero los conceptos, que eso está en el Código Tributario, que vamos a llevar como unidad 3. Nos tocaría hablar de lo que es la administración tributaria, ¿verdad? Otra división de la doctrina tributaria. ¿Qué es la administración tributaria? Es la encargada de la correcta, eficaz y eficiente aplicación del sistema tributario en general y de cada uno de los impuestos que lo integran en particular. Sí, jóvenes, con sujeción a qué? A normas de derecho que regulan las relaciones de esta administración tributaria y los contribuyentes. Contribuyentes a grandes rasgos son las personas obligadas a la carga del impuesto. Sí, son los que soportamos la carga del impuesto. Vamos a ver esto más, como les dije, en unidad 3, en el Código Tributario. Entonces, la administración tributaria, lo he puesto aquí, ¿no? Impuestos nacionales, es de hoy en adelante la figurita con la que van a estar relacionados hasta que ustedes se jubilen, jóvenes. O sea, acostúmbrense a ver a lo que es la administración tributaria, impuestos nacionales. Y vamos a ahondar más en lo que es la administración tributaria. ¿Por qué? Porque
toda nuestra relación, ¿no? Contribuyente fisco. Veremos entonces cuáles son los objetivos de la administración tributaria. La tributación jóvenes, cuyo origen es ya remoto, ¿sí? Ha evolucionado a través del tiempo hasta adquirir cierta racionalidad, pero al mismo tiempo se ha tornado más compleja, especialmente en su aplicación masiva, ¿sí? Crece el universo de contribuyentes, lo que ha obligado a buscar que estrategias en las que la iniciativa de su cumplimiento se ubique en el propio contribuyente con la menor participación posible del sujeto activo. Sujeto activo, vuelvo a hablar, no segunda vez en esta unidad, sujeto activo va a ser la administración tributaria, ¿sí? Lograr entonces su objetivo va a ser el cumplimiento voluntario de todas las obligaciones tributarias por parte de todos los contribuyentes en general y que además sea de manera verdadera, íntegra y oportuna. Ya vamos a ver los regímenes que existen, ¿sí? Dentro de nuestro contexto, que ya lo habíamos visto en Conta 1, ¿verdad? Lo llevaron todos como materia, impuestos vigentes, a grandes rasgos, ¿no? Nosotros ya lo vamos a ir viendo, estos dos regímenes también. Entonces se entiende por verdadera, ¿qué cosa? Verdadera, ¿no es cierto? Todo en general, porque los hechos y valores declarados para la determinación del impuesto sean reales, por íntegra. ¿Qué vamos a entender? Que se declaren todos los hechos y valores que deben declararse y por oportuna que la obligación sea cumplida en el tiempo establecido. Habíamos visto en Conta 1, verdadera, que yo estoy vendiendo 10,000 bolivianos, tengo que facturar, ¿verdad? Esos 10,000 bolivianos, íntegra, que nos dice, todos los hechos y valores tienen que declararse. Si de esos 10,000 bolivianos he tenido un descuento, he tenido un recargo, tengo que declararlo, ¿verdad? Tenemos una opción donde dice, ¿no es cierto? En los formularios 200, vamos a ver cuando llenemos mejor las declaraciones juradas y los formularios, vamos a ver todas esas opciones. Y oportuna, ¿por qué? En el tiempo establecido, vencimientos, habían visto en clase de Conta 1, vencimientos, ¿verdad? Según la terminación del NIT, que vamos a volver a llevar, jóvenes, no se preocupen. Funciones especiales, hablemos de las funciones esenciales de la administración tributaria. ¿Cuáles son las funciones esenciales? Función de recaudación, jóvenes. ¿Qué otra función tiene la administración tributaria? La función de fiscalización. ¿Qué otra función tiene esta administración tributaria? La función de cobranza y por último la función de resolución de reclamaciones. Cada una de estas funciones las veremos a continuación. La función de recaudación. ¿Qué es recaudar? Es reunir, ¿verdad? Juntar. Reunir, juntar es recaudar. Es la función primaria y esencial de la administración tributaria, que no se limita simplemente a la percepción del pago de impuestos, ¿ya? Sino que también va a involucrar todos los pasos necesarios y acciones previstas para su normal cumplimiento de parte de los contribuyentes. ¿Desde dónde? Desde la información sustantiva hasta la formal, los plazos para el cumplimiento, la percepción del pago, hasta el procesamiento de datos sobre los impuestos pagados y en general toda acción necesaria para que el contribuyente que espontáneamente quiera cumplir pueda hacerlo en tiempo y forma. Hoy en día no tenemos ya nuestro nuevo sistema de facturación virtual, que tenía que ser cambiado por el sistema de facturación electrónica, pero continúa vigente el nuevo sistema de facturación virtual, que entiendo ustedes lo vieron en primer año en lo que es la materia documentos comerciales y mercantiles, ¿verdad? Y si no lo han visto, lo vamos a discutir en mi materia, no se preocupen, vamos a verlo. Estamos para enseñar a ver más o menos los impuestos, me dirán, ¿y cómo se distribuyen nuestros impuestos? La distribución, 75% lo maneja el Tesoro General del Estado. De ahí el TGN paga ¿qué? Seguridad, educación, salud. Sí, ¿qué más? El 20% se va a los municipios. Ahí tenemos ya 95% y 5% se va a las universidades públicas, jóvenes.
Ahora ya con la ley, con los hidrocarburos, con los recursos de los hidrocarburos, los municipios tienen mayor participación en esta recaudación.